Muy bien, vamos a continuar. En la clase pasada abordamos ya parte de este tema. Dijimos entonces que dentro de la clasificación de la lengua vamos a encontrar a una lengua madre, materna, primitiva, derivada. Bueno, recapitulando, la lengua madre como tal, como su nombre lo indica, va a dar origen a otras lenguas, es decir, que de ella han derivado una o varias. Dentro de la lengua materna nosotros vamos a establecer aquella específicamente que nos ha servido a nosotros o que la que hemos empleado y hemos nacido con ella, por ejemplo, el castellano, ¿verdad? Esta es una de las cuales nosotros nacimos en un seno materno de idioma castellano y por eso es de que nosotros hablamos hoy en día este idioma. Para la primitiva, habíamos dicho que es la lengua inicial establecida, ¿verdad?, por el ser humano. Es la que dio origen, ¿verdad?, a toda la comunicación. En la derivada, si estábamos hablando anteriormente que existe una lengua madre, pues de las hijas que surjan de ella, ¿verdad?, vamos a llamarle nosotros derivada. En un momento determinado, si fueran una, dos, tres, según las lenguas que se estén estableciendo, ahí es donde nosotros vamos a poder ubicar entonces a las lenguas hermanas. Y de hecho vamos a encontrar que el castellano, el italiano, el francés, el portugués derivan del latín. Y hay otros idiomas también que derivan del mismo. Entonces venimos a encontrar que el castellano, el italiano y el francés son lenguas hermanas porque derivan de la misma madre. Una lengua viva es aquella que va a estar vigente, que se habla en este momento y que todo mundo conoce y la desarrolla tal cual. La lengua muerta va a ser aquella que en un momento existió, que sí se habló, que sí se tuvo su auge o desarrollo y que fue utilizada o empleada, ¿verdad?, por un grupo social, pero que lamentablemente ya no hay quien la hable. Entonces pasa a ser una lengua muerta. Para la lengua clásica vamos a denominarla en este caso como aquella lengua que tuvo su esplendor en un grupo social, pero que también, ¿verdad? Ya ha existido alguna variación, alguna modificación, entonces pasa a ser una lengua clásica. Y por último tenemos a la lengua santa. Dijimos en su momento que le vamos a llamar santa porque sabemos claramente que los primeros idiomas en arameo y en hebreo fue la inspiración divina de la cual se tradujo la Biblia. Esos dos fueron los principales, luego ya pasó a un latín y sucesivamente a los idiomas que hoy en día se puede establecer la Biblia. Por eso es que le vamos a llamar la lengua santa. Bueno, después de haber visto esa parte, de la cual nosotros hemos visto ya la evolución del idioma, vimos cómo se creó el alfabeto, cómo en un momento determinado el ser humano ha venido desarrollando modificaciones dentro de la escritura, la lectura. A ello vamos a sumar nosotros los tecnicismos. Y el tecnicismo no es más que un lenguaje establecido para un grupo de personas. Por ejemplo, dice conjunto de voces técnicas empleadas en el lenguaje dentro de un arte, una ciencia, un oficio, una profesión, etcétera. En su momento le mencionaba en clases anteriores, por ejemplo, los que estudian medicina saben que es un tubo de ensayo. Los que estudian mecánica saben que a qué se le llama un lagarto. Y ahí es cuando nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, esa variación de formas o palabras técnicas que se van a establecer dentro de un grupo de profesionales, porque solo ellos manejan esos términos. Ellos conocen, no es que solo ellos lo manejen, sino ellos conocen claramente a qué se refiere cuando estamos hablando nosotros en estos términos. Para ello, entonces, nosotros vamos a llamar tecnicismos o podemos entablar también lo que es un lenguaje técnico. Dentro de los mismos, como hay variaciones, vamos a encontrar los neologismos. Y el neologismo dice que es un vocablo, una acepción o giro en una nueva lengua. ¿Qué pasa entonces? Nosotros originalmente Guatemala, por tener un territorio mesoamericano, se sabe que estaba poblado por los mayas. Los mayas desarrollaron su propio idioma, su propia escritura. Cuando surge lo que es la invasión española,
pues los españoles vienen a castellanizar a las personas o a los mayas que habían quedado. Existe esa variación entonces. De hoy en día nosotros hablamos un castellano evolucionado que contamos con una escritura alfabética que tiene grafías, que tiene sonidos, que tiene un campo bien extenso. Acá entonces tenemos, dentro de estos giros nuevos de los cuales nosotros estamos hablando, se les vamos a llamar neologismos. ¿Y qué es en sí el neologismo? Dice que son palabras nuevas creadas para nombrar actividades, objetos, situaciones que antes no existían. El neologismo puede ser propio, es decir, la lengua castellana tiene mecanismos de formación de palabras que permiten la creación de nuevos términos. ¿Por qué nosotros vamos a crear nuevos términos? Porque en un momento determinado, pues la palabra no existía y conforme fue pasando, es como nosotros vamos a ir introduciendo. Por ejemplo, en este caso existe también los neologismos ajenos. En un momento determinado nosotros vamos a encontrar que el neologismo ajeno es un préstamo lingüístico, un extranjerismo o son calcos semánticos. Posiblemente un neologismo también surja de alguna palabra que para nuestro ambiente no encontremos un significado, pero que en otro idioma se establece. El año pasado, cuando surge todo esto de la pandemia, empiezan las personas a decir que van a desinfectar, que es necesario, ¿verdad? Utilizar elementos sanitarios, es decir, de desinfección. Y se utilizó mucho un producto que es para desinfectar, pero que su nombre dice sanitizer, pero en inglés, o sea, se pronuncia distinto. Y las personas, como estaba ese sanitizante, por decirlo así, ese desinfectante, porque no es sanitizante tampoco, lo correcto, ese desinfectante, entonces las personas decían, este está cerrado por sanitización, hay que sanitizarse. Eso no existe. Nosotros realmente en Guatemala tendríamos que haber utilizado o tenemos que utilizar como tal la palabra desinfectar, ¿verdad? Ya nosotros vamos a desinfectar. Otros cambiaron y dijeron la palabra vamos a fumigar. La palabra fumigación tampoco es correcta, porque la fumigación en un momento determinado es un riego que se le hace a las plantas para matar plagas, pero es directamente a una plaga. Entonces yo no me voy a fumigar, ¿verdad? O sea, no podría. En este caso, estos neologismos son instaurados por esa necesidad y que muchas veces volvemos a repetir. Dentro de nuestro idioma no vamos a encontrar esta situación. Por eso es que surge, no porque el hombre se los esté inventando o porque las personas no sepan cómo decirlo. Si media vez existe en español, entonces no debe de existir un neologismo. Y ya se van a dar cuenta ustedes cómo nosotros empleamos muchos neologismos como tal. Por ejemplo, dentro del neologismo vamos a encontrar los préstamos lingüísticos. Y nos dice acá, los préstamos lingüísticos son palabras que se apropian de otros idiomas por necesidad, puesto que no tiene un equivalente en el español. Es decir, que no existe una palabra para pronunciarla como tal. Por ejemplo, tenemos el ballet, el blues, la pizza, el jazz, un chip, un bestseller, un gourmet. Bueno, realmente la palabra ballet no tiene una traducción tal cual. Sí vamos a entender que existe una bailarina, que existe la danza, ¿verdad? Pero sigue siendo, o sea, un ballet. En este caso, la palabra no la vamos a ubicar tal cual en un español literal. Por ende, la vamos a dejar como ballet. Por ejemplo, la palabra pizza. La palabra pizza
se establece como pan pizza otra vez. Entonces sigue siendo un pan que tiene una forma, que tiene una complexión, pero el nombre sigue siendo pizza. Y no vamos a encontrar algo que sustituya en el español a pizza. Y por eso sigue siendo un préstamo lingüístico ya establecido dentro de nuestro idioma porque no lo podemos cambiar. Acá entonces vamos a encontrar esas palabras. Dice, existen préstamos lingüísticos que al convertir tanto tiempo en un idioma se llegan a modificar a veces en la escritura o en la dicción. Y las personas regularmente cuando no sabemos pronunciar algo lo decimos tal cual se nos ocurra. Y ahí empieza a generarse una nueva palabra de la cual tiene un origen, pero simplemente como no la podemos pronunciar, la decimos tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, está el yogur y todo el mundo dice un yogur. Está el shampoo y todo el mundo dice un champú. Está, dice googlea, está Facebook, ¿verdad? Y muchos dicen facebookear, o sea, eso no existe, no existe. Pero las personas, como está ya dentro del idioma, como ya es algo en tendencia y ya no pueden sustituir la palabra, la establecen tal cual. Pero eso se llama un neologismo y que está derivado como un préstamo lingüístico. Dentro de los neologismos también vamos a encontrar a los extranjerismos. ¿Y qué es un extranjerismo? Nos dice que es una voz, es una frase o giro que un idioma toma de otro idioma. Es decir, nosotros utilizamos a veces palabras o extranjerismos que son términos o expresiones innecesarias. Óigase bien, innecesarias, puesto que en el español o en la lengua normal, en el idioma normal que se esté hablando, existe una traducción para esa palabra. Por ejemplo, hoy en día utilizamos mucho la palabra password, afiche, ok, entre otras. ¿Y qué es un password? Pues ya sabemos que es una contraseña, o sea, es tan fácil decir, aún no me sé mi contraseña. Y para decir, muchas personas dicen, ok, simplemente podemos decir, está claro si todo está claro. Está bien si todo está bien. Y todo el mundo escribe, ok, ok, ok. Y eso no es necesario. Ese es un extranjerismo que no necesitamos porque en nuestro idioma podemos establecerlo. Había un meme que decía, si nosotros empleamos esos extranjerismos, mejor introduzcamos parte de los idiomas maternos. Entonces, para decir, en vez de decir ok, voy a decir G, que significa sí. A eso se refiere específicamente. Y por ejemplo, tenemos muchas otras palabras. Yo he escuchado a los jóvenes hoy en día que integran la palabra freaky, cool, otros elementos que son de otro idioma y que vienen a hacer referencia a cuestiones que nosotros pudiéramos hoy hablarlo normalmente. Pues tendríamos que decir, ¿está todo bien? Sí, está bonito, está hermoso, está correcto, ¿verdad? A eso se refiere. Mientras que otras personas, pues lo que hacen referencia es introducir palabras al idioma. Y no es lo mismo que realmente se hable en otro idioma, porque en este caso, pues es válido. Van a hablar en idioma inglés, pues háganlo, es bueno, pero formulen frases, formulen oraciones, formulen una conversación, no a medias, porque entonces no es correcto, sino definitivamente vamos a emplear en este caso, dentro de una conversación, pues tal cual es, ¿verdad? Frases, oraciones, expresiones que correspondan al mismo, no mitad y mitad, ¿verdad? ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos abordado hasta el momento? No, señor. No, señor, ahí vamos bien. Celito, bueno, Sí, te escucho. y era que ahorita me quedé así como que en shock. Lo de este tema sí entendí, pero viera que la semana pasada, no sé si se recuerda que le comenté sobre
de la gramática y después me dijo usted que les daba chance a ellos para entregárselos y creo que ya se los entregaron. Después dijo usted que viéramos los tipos de lenguaje y que era para esta semana, no sé si estoy mal, para entregarla. Así es. Tienes hasta el día viernes para poderlo entregar. Ah, muy bien. ¿Y la caligrafía cuándo la hacemos, señorito, para la próxima clase cuando nos toque? Así es. Es que yo pensé que usted se había pasado otro tema, yo pensé que íbamos a terminar el resumen, empezar con el resumen ahorita del tema pasado y en la próxima clase, de la otra semana iniciamos con este tema, por eso pensaba yo, pero no. No. Mira, pues, es que el viernes pasado tuvimos el espacio para desarrollar lo que fue el resumen, pero fue cuando ustedes dos se ausentaron por el problema que ustedes habían comentado y que también el compañero Alex me notificó del problema. Ah, sí, sí, que me había puesto enfermo, señorito. Así es. Entonces por eso no estuve yo el día viernes. Así es, pero sí tuvieron el espacio para desarrollar el tema. Ah, muy bien, señor, gracias. Muy bien, Estuardo. Dime, Alex. Perdone, no sé si ya verificó lo de comprensión para subir las dos En, lecturas.